¿Qué tal, estimados amigos suscriptores del canal de YouTube Movimiento Verdad? Aquí les habla el escribano y profesor de Derecho y Ciencias Políticas Bruno Acosta. Espero que estén muy bien. Rápidamente les recuerdo que tengo a la venta mi opúsculo Esencia de la Democracia y cómo es contraria a la sana filosofía política y al catolicismo. Pueden contactarse conmigo a mi celular. Está en venta también en la librería Diomedes en Montevideo, en el barrio del Cordón, y está a la venta en Buenos Aires, República Argentina. A la vez les adelanto que seguramente en los próximos días, en las próximas semanas, estemos culminando la edición de un nuevo libro que va a estar en venta este año, un libro de mi autoría. Este va a ser un mensaje importante, un mensaje que he meditado en cómo hacerlo y que va dirigido seguramente a mucha gente que nos escucha y que sigue de cerca o que pertenece al grupo de Gustavo Salle, diputado doctor Gustavo Salle Lorier. Así que en ese sentido me gustaría realizar primero una aclaración. Gustavo Salle dice algo que es correcto, dice que hay que pegarle a los de arriba más que a los de abajo. Hay que pegarle en este caso al Frente Amplio Marxista, a los multicolores del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto. Todos estos, los primeros, los segundos, el Frente Amplio, la coalición multicolor, responden al globalismo. Responden al nuevo orden mundial. Vaya si habrá que pegarles a estos sujetos amorales. Esto es cierto, pero no por eso tenemos que dejar de observar, de notar algún matiz respecto de los que están abajo, en este caso el doctor Gustavo Salle. Observar algún matiz respecto de Gustavo Salle, que es cierto, defiende ideas soberanistas, defiende ideas quizás en algunos planos correctas, en las cuales estamos de acuerdo, está poniendo sobre la mesa y vulgarizando, divulgando un discurso contestatario con los degenerados del globalismo y del nuevo orden mundial, está poniendo sobre la mesa un discurso moral recto, hasta por momentos cristiano. Pero si bien reconocemos todo esto y lo saludamos su valentía, no tenemos por qué dejar de observar algún matiz que tenga a nuestro juicio erróneo. Y son muchas las cosas que notamos malas en el fondo y en la forma del doctor Gustavo Salle Lorier. Las condensaríamos en su ateísmo, en su liberalismo, y aunque parezca hasta contradictorio, pero no lo es, en su marxismo del cual no ha renegado. Vaya si serán cosas nefastas las que le estamos achacando al doctor Gustavo Salle Lorier. En definitiva, aclaramos que habría que pegarle primero a los de arriba, sí es cierto, pero ya va de suyo que los blancos, los colorados, Cabildo Abierto, el Frente Amplio son nefastos. Que el doctor Gustavo Salle tiene cosas positivas, también lo aceptamos. Ahora bien, queremos hacer notar para las almas nobles que nos escuchen, para las almas abiertas, estas cuestiones malas que tiene el diputado Salle. Hecha esta aclaración, pasemos a un segundo punto. Todo esto porque el doctor Salle hace unos días, concretamente su discurso está publicado hace un día, el día jueves, hizo un discurso en el Parlamento, concretamente en la Cámara de Diputados, titulado ¿Qué diría Sendik? Raúl Sendik, el bebe Sendik, el delincuente y terrorista fundador de los Tupamaros. ¿Qué diría Sendik?, se pregunta Salle ante determinados atropellos de este mundo del 2025. ¿Qué diría Sendik cual si fuera Sendik, que fue un delincuente y padre de delincuentes y de sinvergüenzas,
cual si fuera Sendik, insisto, un angelito. Pesamos muy mal en este sentido. Si sentamos a Raúl Sendik padre como un arquetipo, como alguien positivo, cuando fue todo lo contrario. Y vamos a ahondar en ese sentido en esto, y el comentario de Salle y la referencia a Sendik, insisto, fundador de los Tupamaros, marxista, de línea ante todo china, maoísta, no es azarosa, no es casual la referencia que hace Salle. Insisto en este primer aspecto. Salle cita a Sendik en el Parlamento como si fuera un arquetipo, alguien a seguir, cuando es todo lo contrario. Y esto no es arbitrario, es porque Salle, estimados escuchas, es un marxista hasta el día de hoy. Y este discurso de ayer, jueves 13 de marzo, lo denota claramente. Para quienes no lo sepan entonces, si bien lo adelanté, ¿quién fue este ser cloacal que fue Raúl Sendik, quien Salle trae como paradigma? Leamos algunas palabras, aunque puedan resultar un poco pesadas. Raúl Sendik, nacido en 1925 en el departamento de Flores, también conocido dentro de los Tupamaros como el Bebe, siendo uno de sus fundadores y principales dirigentes. Estudiante de Derecho y procurador, milita en el Partido Socialista, del que se separa cuando la vieja guardia de Furgoni, fundador en el año 10 de ese partido, se cinde en la década del 50, siendo reemplazada por la tendencia que encabeza Vivian Trías, dirigente socialista influido por el castrismo y por el exiliado argentino Jorge Abelardo Ramos. Raúl Sendik, el angelito, fue detenido en mayo del 62, 11 años antes de la gloriosa dictadura. Sendik recobra la libertad publicando en el diario montevideano de orientación china, Época, varios artículos referentes a su detención y especialmente uno intitulado Esperando al guerrillero, año 62, aproximadamente, principio de la década del 60, en el que, desengañado de la inutilidad de los esfuerzos para alcanzar reivindicaciones obreras por medios pacíficos, sustenta la necesidad de lograrlas mediante las armas y la violencia revolucionaria. Estamos hablando, para los distraídos, antes de la dictadura. Sendik entonces, padre de la guerrilla aquí en el Uruguay, apóstol de la violencia guerrillera y marxista. Este es el señor que cita Gustavo Salle en el Parlamento. Se integra entonces, el Bebe Sendik, a los trabajadores de la zona norte del país, estableciendo entorno de explotaciones de remolacha, arroz y caña de azúcar, popularmente designados como los peludos. Luego de organizar a los remolacheros de Paysandú y a los cañeros de Salto, forma la Unión de Trabajadores de Azúcar de Artigas. En Bella Unión se radica y trabaja. En el año 62 organiza la primera marcha cañera sobre Montevideo, en que los trabajadores y sus familias recorren a pie la ruta de más de 600 kilómetros que separa Artigas de la capital del país, como forma de llamar la atención sobre las condiciones de vida en que se encuentran. Ya en el camino de la lucha armada, dirige el asalto al club de tiro suizo, ya siendo Tupamaro, en el departamento de Colonia, julio del 63, 10 años aproximadamente antes del golpe de Estado. Este delincuente dirige el asalto al club de armas del tiro suizo para abastecer a los tupamaros de armamento. Participa en otro robo de armas a la aduana de Bella Unión y posteriormente, cuando la existencia de los tupamaros ha adquirido notoriedad, interviene en los asaltos al casino de San Rafael en Punta del Este y al centro de instrucción de la Armada. Bueno, un prontuario de escolar, un prontuario de Carmenita Descalza, el señor a cual cita
insisto, Salle en el Parlamento. Detenido nuevamente, toma parte en la dirección de las actividades de la organización terrorista desde la cárcel. Esto daría a hablar para mucho. La complicidad de jueces, de policías, cómo querían que los militares no se pusieran un poquito más agresivos si contaban con la complicidad de civiles, de policías, de carceleros. Raúl Sendic dirigía operaciones de la cárcel, repito. Detenido, toma parte de la dirección de las actividades de los tupamaros de la cárcel, junto con otros sediciosos, y de la cual planea la fuga con muchos de estos de la cárcel donde estaba recluido. Se fuga y pasa a dirigir las columnas del interior cuando el plan Tatú. En un refugio de Paysandú se hace hacer una intervención quirúrgica que modifica su fisionomía, hasta que a finales de septiembre del 72 es detenido en Montevideo. Viajó en el año 58 a Francia, donde representaba al Partido Socialista en el Congreso Internacional Socialista, y a Cuba viajó Sendic en el año 60, donde hizo entrenamiento en guerra de guerrillas, y donde es que toma la decisión de organizar a los trabajadores agrícolas del norte, del cual hacíamos referencia antes. Vuelve nuevamente a Cuba de incógnito cuando la conferencia de Blas en 1967, desde la cual se organizó el terrorismo de Estado cubano contra el resto de los países de América. El terrorismo de Estado que existió, el único que existió fue el de Cuba, el de la Unión Soviética y el de China contra los países de Hispanoamérica. Les aclaro, estimados escuchas. Integra el comité ejecutivo de la organización sediciosa de los Tupamaros, del que era uno de sus principales puntales. Partidario decidido de la lucha rural, recorre el interior del país y zonas del litoral argentino. Fue siempre impulsor de la línea H, de hostigamiento y dureza contra las Fuerzas Armadas, la misma que tuvo siempre el doctor Gustavo Salle. Una gran propaganda publicitaria como la realizada por el también integrante de la organización subversiva Mario Benedetti, el nefasto, plebeyo escritor, y el pro-putamaro de origen francés Alain Labranche, entre otros, intentó presentarlo e interna como internacionalmente como el símbolo de una transformación. Hasta aquí la lectura de la biografía, por así decir, de este delincuente, sinvergüenza, terrorista, guerrillero, que fue Raúl Sendic padre. Este hombre, que entre otras cosas cometió atracos al club de tiro suizo, al casino de San Rafael, al centro de instrucción de la Armada, que estuvo en la cárcel varias veces, que se fugó de la misma, que fue entrenado en Cuba, en la guerrilla, que fue un impulsor de la línea H de hostigamiento y dureza contra las Fuerzas Armadas, que fue en definitiva un hombre nefasto. Este hombre, decía, marxista, de línea china, Raúl el Bebe Sendic, es el que el diputado Salle pretende reivindicar como un arquetipo o paradigma. Por eso es que les decía que nosotros, desde el movimiento Verdad, en honor a la misma, en honor a la verdad, no podemos dejar pasar estos desplantes de Salle, estos marxistas desplantes de Salle, por no pegarle a los de abajo, como diría él, o por reconocer que él tiene cosas buenas. Presten atención entonces a esto. En segundo lugar, respecto de las cuestiones de fondo que quería abarcar, la primera fue esta: ¿quién era Sendic? ¿A quién quiere reivindicar Salle? La segunda es la siguiente, estimados escuchas. Esto no es casual, no es que Salle se equivocó. Salle es un marxista, entremezclado con un liberalismo típicamente mamado en las aulas de la laica, atea y masónica Facultad de Derecho de la UDELAR, y entremezclado con ateísmo propiamente marxista.
Nosotros contamos con dos documentos que acreditan esto de que Salle es un marxista, siempre lo fue. Él mismo dice que fue fundador del Frente Amplio marxista. Frente Amplio fue una idea del Partido Comunista. Pero no fue que quedó aquello en la década del 70. Bueno, están viendo que hoy 2025 reivindica a Raúl Sendic. Pero contamos con una nota, para ir al grano y para no hacer esto tan largo, que está publicada en el blog El Muerto que Habla, un blog asqueroso de tendencia izquierdista. No sabemos si escrito por Samuel Blixen, aquel que asesinó con balas de francotirador a Acosta y Lara el 14 de abril de 1972. Pero sea Blixen o no el administrador de este blog vomitivo y cavernario, aquí hay una nota del 4 de julio del 2007 en la cual Salle dice que se iba a dar el gusto de ser candidato a la presidencia, con lo cual no es cierto lo que decía él para estas elecciones o las anteriores de que iba a ser la primera vez que iba a ser candidato a presidente. Pero aquí en el año 2007, fíjense ustedes que él, ante la pregunta del periodista de cuáles son sus modelos, Fidel y Chávez, le pregunta al periodista, ¿serían las dos figuras, los dos referentes de este movimiento que él estaba intentando gestar con una izquierda contestataria del Frente Amplio en ese momento en el poder, año 2007? ¿Fidel y Chávez serían las dos figuras, los dos referentes? Y él responde, por su juventud, dice el doctor Salle, por el peso estratégico que tiene, el referente sería Chávez. Es taxativa la identificación de Gustavo Salle en este momento con el señor, por llamarlo de forma elegante, Chávez, presidente en ese momento de Venezuela. Y no nos debería sorprender y extrañar, porque Gustavo Salle fue fundador de la Asamblea Popular, fue fundador del partido Asamblea Popular. Eso él lo reconoce en octubre del 2007, en entrevista en Radio Centenario. Él en una parte comenta, ya cuando se había distanciado de la Asamblea Popular, pero él fue su fundador, porque él dice, yo después voy a aclarar mi posicionamiento con la Asamblea Popular, partido de extrema izquierda, esto lo agrego yo, de la cual también fui gestor, fundador, estuve en sus comienzos. Ya para este momento, octubre del 2007, Salle se había escindido del partido por él fundado Asamblea Popular. Es decir, Salle siempre estuvo rumbando entre los círculos, los grupúsculos de extrema izquierda. Incluso en esta misma entrevista que yo cité recién, habla de su querido compañero y amigo, el ingeniero César Vega, el payasesco exdiputado, ingeniero César Vega del PERI, con el cual él tuvo un debate hace unos cuantos años en Desayunos Informales, y veremos que son amigos y compañeros, o al menos lo eran, en el sentido de ser los dos de extrema izquierda. Aquí hay mucha tela para cortar. Salle, en definitiva, fue fundador de Asamblea Popular, lo admitía a Chávez, era amigo, compañero, como dice él en jerga marxista, del ingeniero César Vega del PERI, siempre estuvo en pro de fundar una verdadera alternativa izquierdista, diría él en esta misma entrevista en Radio Centenario, izquierda verdadera, no venal, no travestida, no traidora, en el entendido de que el Frente Amplio había traicionado los ideales del Frente Amplio de la Fundación, el Frente Amplio setentista, el Frente Amplio fundado por aquel burgués perteneciente al Country Club de Punta del Este, si bien se decía marxista, hablamos de Liber Seregni, el masón Liber Seregni.
Así que Salle aquí, y dicho sea esto de paso, si bien se dice antimasón, reivindica la figura de Seregni, que era masón, miembro de la logia Constitución o Muerte. En definitiva, el discurso de Salle del día de ayer no fue casual. Salle es marxista y preste mucha atención con eso. Hemos visto que Sendik, a quien él reivindica, era un ser nefasto. Hemos visto que Salle, desde siempre, fue un hombre vinculado a la izquierda y este discurso lo acredita abundantemente. Y en definitiva hemos dicho al comienzo que si bien le reconocemos notas interesantes, en honor a la verdad, que es el nombre que lleva este canal, no tenemos que dejar de señalar estas cuestiones muy negativas en la persona, en el señor de Gustavo Salle Laurier. Hasta aquí entonces esta columna, les agradezco muchísimo su atención. Cualquier cosa se pueden contactar conmigo, dejo mi número celular. Recuerden que está a la venta mi libro, mi opúsculo Esencia de la Democracia. Estamos a sus órdenes, estamos a órdenes de la verdad y estamos sometidos ante todo a la voluntad de Dios. Un gran abrazo, gracias. Salve.